Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar la segunda sesión y última de estas jornadas doctorales. Como estamos con un poquito de retraso, no me voy a extender con la presentación. Como veis en el programa, tenemos a una profesora de la Universidad de Alicante, se llama Marta Martín Yaguno, y yo cuando le preguntaba, siempre a veces se suele preguntar, ¿cómo quieres que te presente? Pues claro, a veces uno quiere poner más énfasis en unas cosas u otras. Entonces me ha dicho como quiera. Ella no sabe realmente a lo que se expone cuando me diga a mí que la presente como quiera, pero bueno. Bueno, pues como os decía, ella es profesora de la Universidad de Alicante, catedrática de universidad, y si yo pudiera definir un poco a Marta, pues la podría definir como una mujer que ha sido muy extensa y muy intensa. Extensa en el sentido que no es la típica profesora de la universidad que entra jovencito en la universidad y te quedas en la universidad durante todo su tiempo, sino que ella ha ido oscilando dentro de la universidad, fuera de la universidad, ha tenido una vida rica en diferentes escenarios, incluso el tema político, se ha aventurado a ser política, ella no sabe dónde se ha metido en ese campo, pero bueno. Y también ha ido desarrollando otra serie de actividades. Yo me gustaría felicitarla en público porque próximamente la van a nombrar teniente del Ejército, y no es broma, puesto que la gente no sabe que es también reservista del Ejército Español. No viene a hablar de eso en esta conferencia, pero también tendría muchas cosas para explicar. Entonces ha desarrollado una vida también fuera de la universidad. Y dentro de la universidad, pues también es una de las, yo creo, catedráticas ya que estén todavía, catedráticas que estén en activo, catedráticas más antiguas de la Universidad Española, y una persona que, como veréis ahora por su intervención, que va a tener una intervención, digamos, amplia y extensa desde el punto de vista de todo lo que es el proceso de investigación. Veréis que el título es Retos intelectuales, éticos y técnicos para la investigación y comunicación colectiva. Con lo cual no me extiendo nada más. Bienvenida a Málaga, la principal ciudad de Andalucía, y bueno, y al resto también que lo supierais. Venga, cuando quieran, Marta. Bueno, muchas gracias, Antonio. Lo que has contado es verdad, ¿eh? Es verdad, ahora os cuento un poco. Muchísimas gracias a la Universidad de Málaga y al programa de doctorado por haberme invitado. La verdad es que era una de las cosas que tenía ganas de hacer, venir a este curso de doctorado que sé que organizáis todos los años, con una sesión en otoño y otra en primavera. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de estar, así que espero estar a la altura y contaros cosas que os interesen. Por favor, sentiros súper libres de preguntar, de interrumpir, porque yo lo voy a hacer con vosotros, así que espero que participéis. Y, bueno, sí, es verdad lo que ha contado Antonio, que he tenido una trayectoria universitaria que no se ha ceñido únicamente a quedarme en la universidad, pero creo que el haber estado en otros campos también enriquece, siempre lo he hecho, pensando en que puede enriquecer mi trabajo como profesora universitaria. Cuando yo me fui a la política, inicialmente fue porque quería saber cómo se vivía una campaña electoral desde primera línea, y ahí empecé, y bueno, luego estuve 5 años fuera, sí. Y cuando he estado en el Ejército, que se me ha ido esto, que estoy todavía… Ay, ¿esto se va? Sí, pero… No pasa nada, si no me lo invento, pero… A ver. Debe ser algo de conexión. Bueno, yo sigo hablando, sí, Ana, sí, que soy bastante buena haciendo de telonera, ¿vale? Perfecto. Cuando estoy en el Ejército, en lo que estoy precisamente es en trabajar como media advisor, asesora de medios o asesora en el mundo de la comunicación de la operación Atalanta. Estoy aprovechando el foro también para hacer mi trabajo como asesora de medios, para dar a conocer una operación que además cuyo
cuyo headquarters lo tenemos en Cádiz. Yo soy muy de Cádiz, Antonio, lo siento, en Rota, y lo que no depende del Ejército directamente, no depende del Ministerio de Defensa, depende de la Unión Europea, y es una operación donde proveemos de seguridad marítima a todo lo que tiene que ver con el Cuerno de África para evitar operaciones de piratería y para que podamos recibir en nuestras casas y tener en la Unión Europea y en todo el mundo el 90% del Producto Interior Bruto depende muchas veces de lo que pasa por ese estrecho y donde realmente ahora además estamos teniendo más dificultades, digo, están teniendo, porque yo ahora no estoy activada, por todo el tema del conflicto que hemos vivido, ¿no? Con secuestros. La semana pasada hubo un secuestro de un mercante y lo que hacemos, o lo que hacen, pues yo me siento muy vinculada, es que cuando hay una naviera que quiere transitar, lo que hace es que se apunta, entre comillas, a un sistema de vigilancia y lo que se hace es que a partir de 2 fragatas pues se va viendo dónde está, si necesita algo, si hay algún pirata, etcétera, etcétera. Somalia, sabéis que es un estado muy complicado, muy fallido y donde hay… bueno, ¿y yo qué hago? Pues les ayudo o trabajo en temas relacionados en divulgar, en contar, en trasladar. Ahora estamos trabajando en algo que voy a contar, bueno, que voy a hablar, que me preocupa mucho, que es el tema de la comunicación de influencia. Pues el uso de la comunicación de influencia también para estas cosas y el uso de otros tipos de comunicación para que llegue, porque seguramente muchos de vosotros no sabíais lo que era la operación. Así que he aprovechado para meter mi cuña, para hacer mi trabajo también y para decir que es una de las cosas que hago y que me gusta mucho. Bien, cuando me llamó Ana para invitarme, me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y la verdad es que yo tengo una clase para mi programa de doctorado donde les explico cómo hacer un artículo científico, en fin, lo típico de los programas de doctorado, ¿no? Que siempre hablamos y que seguramente pues, habréis trabajado ya en otros seminarios. Pero me pareció que era interesante, y la clase la he hecho para aquí, es profeso, para mí también, ¿no? Plantearme cuáles eran los retos a los que nos enfrentamos en la investigación en comunicación, ¿no? Que son retos, para mí, que tienen que ver con 3 dimensiones. Por una parte, con la propia epistemología de la comunicación, voy a hablar ahora, ¿no? de qué es la comunicación y volver a entender o pensar de qué estamos hablando cuando investigamos en comunicación. Retos también intelectuales muy importantes, porque ahora voy a explicar que los modelos tradicionales ya no nos sirven, ¿no? Y voy a plantearos cuál es para mí el reto, es una reflexión también interna. Retos éticos enormes, enormes para mí, y retos técnicos que nos matan, que nos matan porque esto va tan rápido que ahora vamos a hablar un poco de cuestiones y de cosas que yo utilizo, que a lo mejor os sirve, a lo mejor no. Y luego también cambios en metodologías y en herramientas, que me parece que tenemos que cambiar el enfoque, el frame, porque herramientas tradicionales que hemos utilizado durante mucho tiempo me parece que no sirven, que estamos trabajando sobre premisas que son de comunicación colectiva, comunicación que ya ha cambiado, que ya no es ese tipo de comunicación, y algunas reflexiones finales. No me va a dar tiempo a ver casos, pero sí que voy a enseñaros alguna cosa. Bien, lo primero que me gustaría es plantear que el primer reto es un reto epistemológico, ¿no? La comunicación colectiva, que siempre hemos definido como una herramienta fundamental en las sociedades de la información, por cuestiones no solamente de dependencia individual para la toma de decisiones políticas, para la construcción de identidades o para la cuestión económica, sino también el cambio que ha supuesto la hiperconectividad, ¿no? Porque la hiperconectividad ha transformado radicalmente la interacción social, también los procesos de movilización política, aunque mucha gente que está todavía en política no lo acabe de entender. Cuestiones relacionadas con la promoción comercial. Yo que doy clase en el ámbito de la publicidad, estamos impartiendo materias que están obsoletas porque todo ha cambiado completamente y también afecta a la generación del conocimiento. La hiperdigitalización, que especialmente se produce a raíz del COVID, aunque ya veníamos tiempo atrás, realmente cambia
el objeto de estudio, ¿no? Y, en primer lugar, el primer desafío que yo creo que tenemos en el ámbito de la investigación en comunicación es que la comunicación está cambiando a marchas forzadas también mientras es investigada y practicada. Hay una idea de que la comunicación colectiva de hoy va a ser radicalmente diferente a la de mañana mismo. Y hoy estamos investigando un objeto de estudio que mañana puede haber cambiado radicalmente. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la eclosión del interés que hubo hace 2 o 3 años por todo el metaverso, que hoy parece haberse quedado fuera del sistema y ya nadie está interesado, pero era el futuro, ¿no? Y hoy estamos con el marketing de influencia, que yo creo que ha venido para quedarse. Comunicación de influencia, porque me gusta hablar más de comunicación de influencia que de marketing de influencia, pero mañana puede haber cambiado radicalmente y, por ejemplo, ayer yo estaba, antes de ayer, con una microcredencial que dirijo sobre inteligencia artificial y se estaba contando ya que todo el sistema de las páginas web seguramente es tendente a desaparecer, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando hoy, lo que estáis planteando hoy en vuestras tesis doctorales, igual cuando terminéis la tesis ya se ha quedado completamente obsoleto y eso es un reto muy importante. La segunda cuestión importante desde el punto de vista epistemológico es una cuestión que viene de lejos pero que hoy es más importante que nunca, que es ¿qué es comunicar? ¿Qué vamos a entender qué es la comunicación? Porque sabéis que hay 2 paradigmas fundamentales, el de la transmisión de información y el de la integración o el de generación de comunidades. Y ahora voy a explicar que la decisión que tomemos en este campo es profundamente política, ¿no? El cómo entendemos la comunicación, eso nos va a cuestionar absolutamente la investigación, pero también el posicionamiento. Y luego las implicaciones metodológicas, que yo creo que es el gran reto, por lo menos para la gente de mi generación, que es que los cambios técnicos que estamos sufriendo nos hace ir muy, muy, muy apurados en muchas cuestiones. Y ayer hablaba, por ejemplo, con las personas que están trabajando, imparten cursos de inteligencia artificial, que me decían que muchas veces ellos mismos están impartiendo desde las agencias estos cursos para obligarse a estar a la vanguardia, porque de un año para otro todo ha cambiado. Bien, y en este sentido, todo esto, y a mí me gustaría también tocar los puntos de dolor de los que estáis haciendo el doctorado, pero también de los investigadores académicos, tenemos que hacerlo desde una soledad absoluta muchas veces, ¿no? El problema muchas veces es que los investigadores nos encontramos muy aislados y esto es algo que en nuestra disciplina todavía no está superado. Ahora os enseñaré, por ejemplo, cómo los astrofísicos sí que lo han cambiado o lo están cambiando y desde una situación de mucho agobio burocrático, que hablábamos justamente en el café, que yo creo que es una cuestión de la que no se habla, pero que tenemos que poner encima de la mesa los profesores universitarios y la gente que estáis investigando en comunicación, al menos en España, porque nos está generando una absoluta desafección hacia la propia actividad comunicativa. Uno se plantea que no pide proyectos de investigación porque no quiere dedicarse a gestionar en lugar de investigar, que lo que quiere es tener amigos, y aquí hago guiños, que pidan proyectos y que la incluyan, ¿no? O que le incluyan, ¿no? Porque al final uno cuando dirige un proyecto, y más si es europeo o si es nacional, al final acaba muriendo, ¿no? con la burocracia. Y aquí la primera pregunta, que luego podemos debatir, porque si no, no me va a dar tiempo, es ¿quién no se siente solo en su proceso de investigación y cuántos trabajáis colaborativamente en investigaciones? Ahora cuando lo veamos, ¿vale? Bien, y aquí he hablado de las 2 dimensiones de la comunicación que hoy se hacen más importantes todavía, porque según cómo concibamos la comunicación, vamos a hacer las preguntas de investigación que se alinean en ese sentido. Por una parte, el modelo de transmisión, que tiene que ver con la idea de que la comunicación tiene que ser eficiente, clara, veraz, todo el tema de la desinformación, y la preocupación básica en este ámbito, como vamos a ver, tiene que ver por el ruido, por la distorsión y por la no verdad o la desinformación, pero por otra parte el modelo de integración.
son dos modelos clásicos que hoy están más vigentes que nunca. La idea de que la comunicación tiene que ver con la construcción de comunidad, que tiene que ver con el ritual de participación, la compartición de experiencias, la preocupación por las identidades, por la cohesión, y aquí las preguntas van a ser otras, ¿no? No sé cuántos de vosotros, no sé de qué estáis haciendo la tesis, luego si queréis lo compartimos, pero esta es la primera pregunta que tenéis que haceros. ¿Dónde está mi investigación? ¿En qué modelo está? Porque según el modelo que elijamos, las preguntas y los problemas y los retos van a ser diferentes. Con el primer modelo, el primer reto, bajo mi punto de vista, tiene que ver con la explosión informativa y la complejidad del conocimiento que se está produciendo en estos momentos. Y ahí entraría todo el tema de la posverdad, la desinformación, pero no solo eso, porque no solamente tiene que ver con el cómo se está transmitiendo la información, sino cómo esa información es capaz de integrarse para generar conocimiento. ¿De acuerdo? Fijaos qué cifras tan impresionantes, ¿no? Se necesitan, cada 5 años se duplica el saber. Fijaos, y estos son cifras de ahora, esto va a ir más rápido todavía, con lo cual uno de los grandes problemas que tenemos es cómo abordamos con una inteligencia humana esta gran cantidad de información. Cada día se crean 328 millones de terabytes, es que es muy fuerte. Y fijaos, y aquí lanzo también mi primera pregunta, también a los que somos directores de tesis, ¿no? Anualmente se generan más de 2,5 millones de publicaciones. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? Hasta qué punto la producción investigadora que estamos haciendo tiene todo sentido, y si la pregunta tiene que ir más allá. Yo sé que es difícil de que me citen en mi journal o que me citen en mi paper, ¿vale? Para mí, yo esa fase la tengo clara. Para mí la investigación tiene que servir, la investigación en comunicación tiene que servir para resolver problemas que tiene la sociedad, pero es un posicionamiento político también. Hay quien puede plantearse la investigación de otra manera, y yo entiendo que cuando se está haciendo carrera académica y cuando uno tiene que tener un espacio, al final las preguntas son, mi investigación tiene que servirme para tener un puesto de trabajo, pero cuánto estamos generando y cuánto estamos generando de valor. Sería el primer reto, un reto epistemológico, y hasta qué punto el conocimiento que estamos generando en la investigación en comunicación está impactando en tener una mejor sociedad, una mejor democracia, una mejor comunidad, ¿no? Y aquí, si la pregunta, que es la que a mí me interesa más, ¿no? Tiene que ver con la idea de que la comunicación tiene que ver con la integración, las preguntas son otras, ¿no? Las preguntas son hasta qué punto la fragmentación digital está rompiendo la sociedad, ¿no? Si la idea es que comunicar es compartir contenidos de conciencia y que la comunicación es la base de la sociedad, hasta qué punto, cuando tenemos una fragmentación digital tan fuerte, y esto yo lo estoy viendo, por ejemplo, con mis alumnos de primero, no estamos o estamos impidiendo va más allá de la comunicación, una sociedad con ideas y conocimientos compartidos. Ahora hablaré de la inteligencia artificial, que para mí, yo soy muy friki y soy muy pro, y creo que a lo mejor en lugar de estar destruyendo, y está construyendo, porque la inteligencia artificial al final viene del conocimiento compartido, el conocimiento común que se había perdido, ¿no? Tenemos también en esta parte todo lo que tiene que ver con la crisis de veracidad. Si comunicar, como yo entiendo, es compartir contenidos de conciencia, la crisis de veracidad hablaría de incomunicación, no de comunicación. Cuando yo comunico algo que no es verdad, en lugar de estar generando comunidad, estoy rompiendo comunidad, porque yo no estoy compartiendo mi verdad, sino impidiendo al otro que la comparta. Esto sería un tema epistemológico fundamental, porque la desinformación tiene que ver con la dilución, ¿de acuerdo?, de lo común, más allá de los problemas más técnicos, ¿no? Y luego el tema de la pluralidad cultural, ¿no?
tenemos mucha preocupación, y ahora voy a hablar, por la polarización política, pero para mí hay un problema más importante que es la polarización tecnológica. Estamos viviendo en comunidades que son completamente ajenas por generaciones, y esto aplica a cada generación que viene detrás. Los que sois de generaciones, la generación Z ya no se entiende ni siquiera con los términos y con las plataformas. El otro día hacíamos un ejercicio en clase sobre la aplicación de los criterios para evaluar los sistemas de Macquarie, y ya los alumnos están hablando de programas como los de los dos gemelos, que ya ni siquiera están en Twitch, están en otras plataformas, en Kik, que ni siquiera gente como mis sobrinas, que tienen 19 años, comparten. Entonces, estamos haciendo una polarización y una fragmentación tecnológica que es importante y que para mí es un tema de investigación relevante, ¿no? Porque al final, epistemológicamente, la comunicación colectiva actual es muy dicotómica en cada cuestión, ¿no? Por una parte, a partir de la comunicación podemos hacer una construcción compartida, pero también si hay una desinformación o una falta de veracidad, estamos haciendo una deconstrucción compartida. Y esto es un planteamiento de debate importante. En segundo lugar, la comunicación es una herramienta fundamental que mueve actualmente a la acción colectiva. Lo estamos viendo con elementos de cooperación, como pasó en la DANA con el tema del voluntariado o como pasó en movimientos, pero también están moviendo a una inacción colectiva, porque en la medida en que estamos siendo manipulados o estamos siendo manejados, también estamos dejando de reivindicar algunas cuestiones, y también, ojo aquí, con la disfunción narcotizante que se está produciendo muchísimo. La idea de que en el momento en que yo pongo un hashtag ya estoy haciendo algo para solucionar un problema, y estamos generando una absoluta dicotomía entre los mundos reales y los mundos virtuales. Luego hablaré de la idea de Lippmann, del pseudoambiente, que está absolutamente presente, bajo mi punto de vista, en estos momentos. También el tema de las plataformas tecnológicas permiten una interacción, pero también una inacción tecnológica, porque llega un punto en el que la brecha digital va a ser tan importante que va a haber gente que se está quedando ya absolutamente desconectada, muchísimo. Y, finalmente, la hiperfragmentación, que puede ser muy enriquecedora, la diversidad intergeneracional y cultural es muy buena, pero ojo, ¿en qué sentido? El otro día hablaba, a mí lo he dicho ya, me interesa mucho la comunicación de influencia, y tengo una compañera que está haciendo una tesis sobre los yayofluencers, que son los influencers de mayores, ¿no? Y me decía, bueno, es que es maravilloso TikTok porque al final permite la interacción de las generaciones jóvenes, de los mayores están encantados. Digo, perdona, los mayores llegan a la gente joven, pero la gente joven no llega a los mayores, porque ¿cuántos mayores están en TikTok y cuántos mayores están, digo, más allá de los influencers mayores, la gente mayor no está en esa conexión? Por tanto, estas son 4 cuestiones que epistemológicamente son retos que trabajar. Retos intelectuales. El reto intelectual, para mí, en este momento es saber hacer preguntas. Con la inteligencia artificial, lo único que tenemos que saber hacer son preguntas. Y ojo con la inteligencia artificial, que yo la uso y la uso para todo. Vamos, de hecho, esta presentación está hecha con Canva, perdón, con Gamma, ¿vale? Que es una maravilla. Los que no lo uséis, os lo recomiendo, y no me llevo comisión. Merece la pena porque realmente tú ahorras. La productividad es diciéndole lo que quieres, te lo hace perfectamente. Pero la clave tiene que ver con cómo hacer preguntas. Ojo, porque lo que está pasando con la inteligencia artificial, los que tengáis ChatGPT de pago o los que tengáis Perplexity, que yo soy súper fan de Perplexity, es increíble lo que se puede hacer con Perplexity. El problema es que la inteligencia artificial es el más grande pelota del mundo. La inteligencia artificial está hecha para complacerte, ¿vale? Es como tener a un muy mejor amigo a un muy gran esclavo. Y al final lo que está pasando es que te está diciendo lo que tú quieres que te diga. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es hacerle preguntas para volverla a mover,
para que te dé respuestas que sean creativas y no te dé respuestas que sean absolutamente las que están alineadas con lo que tú quieres. Una de las cosas es, hazme 5 preguntas que quisiera saber o dime lo que no sabes de este tema. Y cuando tú le preguntas, dime lo que no sabes de este tema, hazme preguntas que querrías saber de este tema y dame las 5 opciones con más probabilidades de que sean las acertadas, ¿vale? Y ahí esa respuesta que te ha dado te la mueve completamente. Por tanto, las preguntas son lo más importante, bajo mi punto de vista, en este punto. Sobre el quién, ¿no? Cómo medir la influencia de algoritmos en la opinión pública, cómo distinguir lo que son bots de lo que son usuarios humanos, cómo evaluar la legitimidad de las fuentes, ¿no? Sobre el qué, cómo detectar desinformación, qué marcos teóricos tenemos que crear para la nueva viralidad, cómo construir o cómo analizar construcciones colaborativas, que es la inteligencia artificial, que nos estamos olvidando que eso está construido por mucha inteligencia de mucha gente. Con el a quién, ¿no? Las comunidades de prácticas, la fragmentación y la polarización, la formación de identidades. Con el canal, la hibridación entre plataformas, nuevas metodologías para hablar de nuevas realidades o los algoritmos y los efectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de las cámaras de eco, porque es que la vida, claro, cuando tú no compartes ni siquiera sobre qué temas debatir, es imposible generar comunidad, ¿no? O el tema de los algoritmos. Y aquí el problema también que tenemos desde la academia es que nos han acostumbrado y nos han educado para hacerlo con una fragmentación disciplinar muy importante. Yo soy de de comunicación, pero es que ahora mismo ya no me sirve eso. Es que yo ahora tengo que trabajar con un ingeniero, tengo que trabajar con una persona que trabaje cuestiones de sociología, tengo que trabajar... Y esa segmentación disciplinar que nos sirve para generar poder académico no sirve para generar el conocimiento que se necesita actualmente, ¿no? Se necesita no trabajar desde la fragmentación para resolver los problemas complejos que aborda la sociedad y se necesita también trabajar transdisciplinarmente. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, con lo que he contado con el ejército o lo que he contado con la política, te das cuenta de que la academia vivimos una burbuja y nos preocupamos por saber quién nos cita o quién no nos cita y al final esa investigación muchas veces está absolutamente desconectada con lo que la sociedad necesita, ¿no? Es importante unir o trabajar transdisciplinarmente. Bien, bueno, voy a pasar esto porque si no me voy a alargar demasiado. Retos éticos, ¿vale? ¿Hasta qué hora tengo, Antonio? ¿Hasta las 11? No. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10:30. No me da tiempo. Vale, retos éticos, ¿vale? Bueno, pues aprovecho ya. 5 minutos, me está diciendo. Bueno. Retos éticos. Bueno, muchísimos retos éticos relacionados con el tema de la privacidad de los datos. A ver, retos éticos y burocráticos, porque cada vez que nosotros tenemos que pedir a los comités de ética de las universidades el permiso, esto tenemos que abordarlo y tenemos que trabajarlo para que sea mucho más fluido. Y aquí, fijaos, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es el tema de los derechos digitales, que se ha hablado poco en España, pero tened en cuenta, yo le cuento a mis alumnos, que nosotros hemos dado tanta información sobre nosotros al mundo digital que podríamos morirnos perfectamente y seguir viviendo de por vida porque no sabemos lo que hemos estado entregando. Y aquí es una cuestión ética muy importante, que no se trata de dar que sí a las cookies. Cuando yo pongo siempre el ejemplo, cuando yo me subo a un ascensor, no tengo que estar dando sí ni tengo que estar dando conformidad a todos los procesos técnicos que han hecho para subir ese ascensor, porque realmente yo confío en que los ingenieros lo hayan hecho correctamente. En el campo de la informática, en el campo de la comunicación digital, me están preguntando y estoy dando clic que sí a un montón de cuestiones que técnicamente ni tengo la capacidad ni soy competente para evaluar. Entonces, aquí
Yo creo que los países y la Unión Europea debería hacer un gran esfuerzo normativo y de reflexión sobre estos derechos digitales que en España se empezaron a trabajar y que luego se han quedado en la nada, ¿no? Porque afecta y mucho, estamos entregando muchísimos datos. El tema del consentimiento informado situado, porque yo doy el consentimiento, pero luego me olvido y luego pasa que en mi teléfono me llaman de spam y ahora mismo tenemos un problemón y una oportunidad enorme con todo el tema de la inteligencia artificial cuando se mezcle con la física cuántica. Sabéis que el tema de la física cuántica va a ser un gran reto a la hora de la protección de los encriptados y que esta cuestión viene muy fuerte, ¿no? Y la justicia epistémica, ¿no? ¿Quién produce el conocimiento y quién está extrayendo la información para generar luego productos y conocimientos? No lo sabemos, es decir, estamos siendo, yo siempre explico, cada vez que nosotros nos ponemos ante un ordenador, estamos siendo vendidos, estamos siendo prostituidos porque nuestros datos es lo que más vale en estos momentos, ¿vale? Yo quiero saber para qué está sirviendo y quiero también controlarlo. Bien. Cuestión ética importante también, la politización y la polarización de la ciencia, ¿vale? Muy importante. Ojo, porque la politización de la ciencia también existe, muchísimo. En apertura de líneas de investigación, que no sé si lo habéis hablado en este doctorado, en cuestiones que son políticamente correctas o incorrectas de investigar. Hay temas que no se pueden investigar porque van en contra de lo políticamente correcto. Yo creo que nos tenemos que rebelar ante eso. Todas las dinámicas que ha habido en las universidades, y yo he sido muy crítica y he preguntado mucho sobre la cultura de la cancelación, creo que nos lo tendríamos que tomar muy en serio, porque creo que la ciencia no tiene que tener ningún tipo de tabú, lo que tiene que tener es honestidad. La instrumentalización política, ¿no? El uso selectivo de la ciencia por actores políticos, que lo estamos viendo y ahora mismo salía hace 2 semanas información sobre cuestiones que se están utilizando por un lado y por otro. Bien, esto ya lo he dicho. ¿Vale? Bien, el tema de en los retos éticos, la necesidad que tenemos de formación en los reglamentos de protección de datos. No sabemos sobre esto y afectan a la investigación. Es importante que tengamos claro qué podemos y qué no podemos hacer y cómo debemos manejar toda la información. Se han detectado que 40% de las investigaciones hacen incumplimientos y que el 65% de los participantes en las investigaciones expresa preocupaciones por su privacidad, ¿vale? Y el tema de, para evitar la politización y la polarización, la necesidad de tener transparencia en la comunicación y en la transmisión de la comunicación científica. Estoy pasando muy rápido porque es que quiero llegar a enseñaros algunas cosas, ¿vale? Bien, reto técnico, que a mí es el que más me agobia. La obsolescencia tecnológica, ¿vale? Las aplicaciones de programas que nosotros utilizamos mañana ya están obsoletas y es imposible estar al día de todo lo que está pasando. Entonces, esta es una cuestión que para mí es muy agobiante, ¿no? La obsolescencia tecnológica, que las herramientas y las plataformas de investigación requieren una actualización permanente en competencias que la universidad no estamos ofreciendo y que tenemos que estar en contacto con el mundo profesional para estar actualizándonos constantemente. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. El acceso a los datos, las APIs que teníamos, yo, por ejemplo, que he trabajado en análisis de opinión pública a través de Twitter, ahora mismo las APIs que teníamos ya no funcionan. Entonces ya no podemos hacer los análisis que hacíamos. Y así constantemente. Estaban hablando el otro día que Google va también a capar la posibilidad de extracción de datos para ChatGPT.
esto va a suponer un problema. Si cada vez van cambiando las APIs, también nosotros planteamos investigaciones de análisis de datos que mañana podemos no poder acceder. Es un reto importante tecnológico. Y las competencias técnicas, porque realmente estamos teniendo que empezar a saber de programación y esto muchas veces se nos hace muy complicado. El tema del análisis de Big Data, que cada vez es más importante en los estudios de comunicación. Nosotros tenemos ahora un curso de inteligencia artificial, la semana que viene la Head Analyst de Google y cuando nos cuenta cómo están utilizando las compañías tecnológicas el análisis de Big Data para el perfilado de, por ejemplo, comunicación comercial, nos damos cuenta de cuán lejos estamos en la universidad de poder hacer lo que están haciendo las grandes tecnológicas y la necesidad que tenemos de trabajar con ellos. Cuando nosotros estamos codificando, lo digo personalmente, comentarios de Facebook manualmente y realmente las grandes tecnológicas pueden hacerlo con unos volúmenes increíbles, al final por eso digo que es importante hacer una investigación que sea absolutamente transdisciplinar. Y luego también las limitaciones, los riesgos éticos con el tema del Big Data, ¿no? El tema de los algoritmos, que es importante, el análisis de algoritmos y de los sesgos sistémicos y la mercantilización. Ojo, porque va a entrar ya el tema de la publicidad a full en ChatGPT. Cuando yo pregunte por una recomendación, ahora mismo se supone que lo hacen a partir del análisis de algoritmos. Ya se va a poder pagar y aunque me ponga enlace patrocinado, etcétera, etcétera, se pierde la naturaleza de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, nuevos retos que yo creo que hay que abordar desde el punto de vista metodológico. Los enfoques participativos. No podemos hacer investigación mirando la comunicación como un mero objeto de estudio, porque al final es que la comunicación ya es co-creada. Y también la cointeligencia con la inteligencia artificial. El otro día yo hice un experimento, hicimos una presentación de una persona que sabe muchísimo, que es Andrés Pedreño, sobre inteligencia artificial, pero lo hicimos con ChatGPT. Yo le metí el índice de su libro, le dije, hazme las preguntas que creas que deba hacer sobre este libro, pero la sorpresa fue que él le había preguntado a ChatGPT, dame las respuestas que crea que debo dar sobre este libro. Entonces hicimos, está grabado, lo vamos a hacer, quedó muy bien. Era una cointeligencia humana con inteligencia artificial, que yo creo que es para lo que se tiene que utilizar, ¿no? Bueno, aquí ya os había traído algún ejemplo. Aquí, inteligencia participativa. Me está regañando Antonio, me queda un minuto, pero os animo, no sé si conocéis el Galaxy Zoo, ¿lo conocéis? Bueno, es un ejemplo de inteligencia participativa que han hecho en astrología para analizar las galaxias. Es una web donde meteros, está muy chulo, donde cada uno va pudiendo incorporar análisis y han hecho el análisis de las... Pues yo creo que esto es por dónde debe ir la investigación en comunicación. Otra cuestión que no estamos utilizando, o por lo menos yo no he conocido en comunicación y que se está utilizando en otros sectores, es la cultura del prototipado. Los sandbox, por ejemplo, el uso de prototipos donde pueda experimentar aciertos y errores y después extraerlos. Esto se está utilizando, por ejemplo, mucho en temas jurídicos, tecnológicos. Bueno, hago un prototipo, veo cómo funciona y en comunicación no lo estamos usando. Es una idea. Y luego todo el tema, y os había traído ejemplos de la visualización de datos y el storytelling digital. No sé si habéis trabajado con Tableau, por ejemplo, que es una aplicación muy interesante, o con Data Studio. A mí me gusta mucho, es de Google y está trabajando ya para la presentación de datos y de gráficas y además puedes hacerlo, puedes co-crear, ¿no? Bueno, visualización de redes, aquí el propio Boss Viewer es una herramienta que sirve para visualizar redes, pero hay muchas más, SocioVice, etcétera, etcétera. Y las narrativas temporales, que son importantes, el tema de cronogramas a la hora de presentar, ¿vale? Bien.
Bien, con inteligencia artificial iba a hablaros de Perplexity, que creo que para el tema de la academia es el modelo que mejor funciona y sobre todo el navegador de Perplexity, no sé si lo habéis utilizado, pero es una pasada. Y el tema también de las experiencias virtuales y las redes inmersivas, pero que no me da tiempo, luego si queréis lo hablamos. Bien, reflexiones finales. La comunicación colectiva es un campo que está en constante cambio y esto es un reto, pero también una oportunidad muy importante. Desde el punto de vista epistemológico, lo que creo que es importante es tener claro dónde nos situamos y lo vamos a entender como una transmisión de información o como una co-creación de realidades. Los retos intelectuales, sobre todo, exigen hacerse preguntas e integrar distintas disciplinas. Creo que no es posible hacer investigación en comunicación ahora si no trabajamos con otros campos. La dimensión ética me parece esencial en el mundo de la investigación actual. Y luego el tema de la técnica, ¿no? Que está cambiando el modo de investigar y que nos debe hacer plantearnos si realmente tiene mucho sentido el modelo de los papers y el modelo de las publicaciones que estamos siguiendo. Y el futuro está claro que pasa por las metodologías colaborativas que se están aplicando en otras disciplinas y también las experimentales, como he dicho, los sandbox, los prototipos en el campo de la comunicación. Y nada más, he ido súper rápido, no sé si se me ha entendido algo porque, claro, como he empezado tarde, pues ya no me ha dado más tiempo, pero quedo abierta a vuestras preguntas y me gustaría también conocer alguna de las investigaciones que estáis haciendo, si estáis aplicando algunas de las cuestiones que yo he planteado. Investigaciones colaborativas, inteligencia artificial y, sobre todo, los retos a los que os enfrentáis. Nada más y muchas gracias. Muy bien.